Alma Delfina es una de las actrices más queridas y admiradas de México. Su rostro ha sido un referente en el cine y la televisión, y su talento ha tocado los corazones de miles de personas. Durante décadas, ha sido una figura icónica que ha sabido construir una carrera sólida, llena de logros y reconocimientos. Con su carisma y profesionalismo, Alma ha logrado conquistarse el cariño del público y la crítica por igual. Sin embargo, detrás de la luz de los reflectores y el aplauso del público, se esconde una historia menos conocida, llena de luchas internas y sufrimiento personal. Como muchos otros grandes artistas, Alma Delfina es la prueba viviente de que el éxito no siempre es sinónimo de felicidad. Es fácil imaginarla como una mujer fuerte, que lo tiene todo, pero la realidad es muy diferente. Detrás de sus sonrisas y su presencia en la pantalla, hay una persona que ha sufrido, que ha vivido tragedias y que ha tenido que lidiar con la oscuridad en su vida privada. La pregunta que resuena en la mente de quienes la observan es la siguiente: ¿es que detrás de cada sonrisa hay un alma que está sufriendo en silencio? Esta pregunta, aparentemente simple, abre las puertas a una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y el precio que se paga por la fama y el reconocimiento. En muchos casos, aquellos que están bajo el radar de la opinión pública se ven obligados a mantener una fachada de felicidad y éxito, mientras que por dentro luchan con los demonios del pasado, las pérdidas irreparables y la soledad. Alma Delfina no es la excepción. Su vida, aunque llena de momentos gloriosos en su carrera, ha estado marcada por el sufrimiento, las pérdidas y las tragedias personales. Es aquí donde comienza la verdadera historia de Alma. Un relato de cómo una mujer, a pesar de todo lo que logró en el escenario, nunca pudo escapar de las sombras de su propio dolor. Una historia de resiliencia, de lucha interna y de aceptación. A través de su vida, Alma nos enseña que no todo lo que brilla es oro, y que detrás de la fama y el éxito puede haber un precio muy alto que pagar. Este artículo busca ir más allá de la imagen pública de Alma Delfina, explorando su ser más profundo, sus heridas, sus amores perdidos y sus momentos de soledad. Alma Delfina nos invita a cuestionarnos: ¿es posible encontrar la paz interior mientras el mundo exterior sigue exigiendo perfección? ¿Cómo logra un ser humano navegar entre la fama y el sufrimiento? ¿Y cómo se puede encontrar redención cuando el dolor parece no tener fin? En este artículo nos sumergiremos en la vida de Alma, no solo como una actriz famosa, sino como una mujer que, como todos nosotros, ha tenido que enfrentar los desafíos más oscuros de la vida. La historia de Alma Delfina es, en definitiva, la historia de un ser humano común, que a pesar de estar bajo el microscopio de la fama, sigue siendo vulnerable, compleja y profundamente humana. La vida de Alma Delfina no comenzó entre lujos ni en un entorno idóneo para cultivar sueños de grandeza. Nació el 5 de noviembre de 1960 en Camargo, un pequeño municipio en el estado de Chihuahua, México. Crecer en un lugar alejado de los grandes centros urbanos y rodeada de carencias, tanto materiales como emocionales, marcó su infancia y moldeó la mujer que sería más tarde.
Si bien Alma tiene una figura de éxito y admiración en la actualidad, sus primeros años fueron un caldo de cultivo para la soledad, el abandono y las heridas profundas que la acompañarían durante toda su vida. Desde pequeña, Alma experimentó la dureza de una vida en la que la protección familiar, el amor incondicional y el amparo emocional eran lujos escasos. La presencia de un hogar sólido, con el respaldo de los padres, fue una utopía que nunca alcanzó. En lugar de esto, la niña Alma enfrentaba la ausencia, el vacío de una figura paterna ausente o distante, y una madre que, aunque amaba a sus hijos, estaba atrapada en sus propias luchas y dificultades. Crecer en este contexto le dio a Alma una temprana lección sobre el dolor, la frustración y la necesidad de ser fuerte a pesar de todo. El abandono de un padre o la ausencia emocional de éste deja una marca indeleble en cualquier niño. Alma no fue la excepción. Desde temprana edad, la sensación de desamparo se apoderó de su ser, algo que se acentuaba por la falta de recursos económicos. La niña, aún sin comprender completamente la magnitud de su situación, comenzó a construir una muralla interna, una especie de defensa emocional ante el abandono. Sin embargo, esa muralla, que más tarde la protegería de muchas adversidades, también la condenó a vivir con una soledad profunda que la acompañó a lo largo de su vida. En sus primeros años, el aislamiento y la falta de compañía afectaron la formación de su identidad. Mientras otros niños jugaban en las calles con amigos o compartían momentos felices en familia, Alma se encontraba sola, buscando consuelo en los pequeños detalles de la vida cotidiana, como la música, los libros y, por supuesto, el cine. La fantasía que ofrecían las películas fue su refugio. El cine la ayudó a escapar momentáneamente de las dolorosas realidades de su entorno. En ese mundo ficticio, Alma podía ver héroes y heroínas que, a diferencia de ella, parecían tener todo resuelto. Sin embargo, esa evasión solo le ofrecía consuelo temporal y no la protección real que tanto deseaba. Al igual que muchos niños que crecen sin una red de apoyo familiar, Alma desarrolló una gran capacidad de resiliencia. Aprendió a afrontar la vida de manera solitaria, a adaptarse a la adversidad y a mantener la esperanza de que algún día las cosas mejorarían. No obstante, la falta de amor y cariño en sus primeros años sembró una semilla de dolor profundo, de esa sensación constante de que le faltaba algo esencial para ser feliz. El amor, esa necesidad primordial de sentirse aceptada y querida, se convirtió en una búsqueda constante para Alma, una búsqueda que la marcaría a lo largo de su vida. Es en esta etapa de su infancia donde nacen las primeras heridas que acompañarán a Alma durante su vida adulta. Aunque las dificultades materiales eran evidentes, lo que realmente la afectaba era el sufrimiento emocional. La falta de un padre y la carencia de un hogar estable formaron las bases de su dolor más profundo. La niña, que no sabía cómo pedir ayuda, comenzó a llevar ese sufrimiento en silencio, convirtiéndose en una persona introvertida, reservada y emocionalmente distante. A medida que pasaron los años, Alma comenzó a encontrar consuelo en su propio arte. La actuación fue su manera de transformar el dolor en algo hermoso, algo que pudiera
ser compartido con el mundo. Sin embargo, a pesar de todo el talento que poseía, el vacío interior que arrastraba desde su niñez nunca desapareció por completo. La inseguridad y el miedo a ser abandonada seguían ahí, aunque no siempre eran visibles para los demás. En resumen, la infancia de Alma Delfina fue una época marcada por la lucha interna entre la esperanza y el desconsuelo. Las heridas emocionales que sufrió en su niñez fueron las que la impulsaron a buscar la aceptación y el amor en su vida adulta, pero también fueron las que la hicieron más vulnerable ante los desafíos y las pérdidas que vendrían más tarde. Su historia es un reflejo de la compleja realidad de muchos niños que, aunque rodeados de dificultades y carencias, encuentran en su interior la fortaleza para seguir adelante. Pero, al mismo tiempo, es un recordatorio de que, en muchos casos, el dolor de la infancia nunca se olvida, y las cicatrices emocionales permanecen con nosotros mucho después de que hemos crecido. La vida de Alma Delfina, a pesar de las dificultades iniciales que definieron su infancia, experimentó cambios significativos cuando comenzó a alcanzar el reconocimiento en su carrera artística. Sin embargo, lo que parecía ser la realización de sus sueños, un logro tras otro, también estuvo marcado por eventos que pondrían a prueba su fortaleza emocional. El mayor dolor en la vida de Alma no llegó en su niñez, sino en su adultez, cuando la pérdida y el sufrimiento tocaron su vida de una manera inesperada y brutal. La tragedia de perderlo todo fue, sin lugar a dudas, uno de los momentos más oscuros y devastadores de su existencia. El mayor golpe que Alma sufrió en su vida fue la pérdida de un ser querido. Aunque a lo largo de su carrera conoció a muchas personas y formó lazos importantes, nunca pudo anticipar la magnitud del dolor que sentiría al perder a alguien que había sido fundamental en su vida. Esta pérdida no solo la dejó en un estado de desesperación, sino que también desmoronó gran parte de la esperanza que ella había acumulado a lo largo de los años. La muerte de esta persona cercana la dejó atrapada en un profundo vacío, un espacio donde las emociones se disolvían entre lágrimas interminables, noches sin descanso y un silencio pesado que parecía imposible de llenar. El dolor de la pérdida la transformó. A menudo Alma se encontraba caminando por las calles, rodeada por las luces de la ciudad, pero sintiéndose más sola que nunca. La actriz, que había sido el centro de atención en innumerables ocasiones, de pronto se encontraba sumida en la oscuridad de su propio ser. La fama, los premios, el reconocimiento del público, todo eso pareció volverse irrelevante frente al abismo emocional que enfrentaba. La sensación de que el mundo continuaba su curso mientras ella se hundía en su sufrimiento fue, en muchos aspectos, insoportable. En las largas noches en las que no encontraba consuelo, Alma se vio obligada a confrontar la magnitud de su dolor de una manera más directa. Las horas se convertían en minutos que parecían interminables, y las lágrimas, aunque invisibles para el ojo público, se desbordaban sin cesar. Para ella, la noche era un recordatorio constante de que el vacío dejado por la pérdida no podría ser llenado. Intentó consolarse con la idea de que el tiempo curaría sus heridas, pero a medida que pasaban los días, el dolor parecía intensificarse más. La figura de esa persona perdida
permaneció latente en su mente, ocupando todos los espacios de su pensamiento, como una sombra que no la dejaba escapar. La tragedia de la pérdida fue un punto de quiebre en la vida de Alma, un proceso que la obligó a enfrentar la fragilidad de la vida misma. La actriz no solo estaba enfrentando la muerte de un ser querido, sino también la muerte de una parte de ella misma, esa parte que creía que las heridas del pasado ya no la afectarían. El dolor, en su forma más cruda, la llevó a cuestionar la validez de todas las cosas por las que había trabajado tan arduamente. A menudo se preguntaba si realmente valía la pena seguir adelante cuando el sufrimiento parecía más grande que cualquier éxito alcanzado. Lo más desgarrador de este proceso no fue solo la pérdida física de la persona amada, sino la pérdida de la esperanza que se había cultivado a lo largo de los años. Alma se encontraba atrapada en una paradoja. Por un lado, deseaba olvidar el sufrimiento y seguir adelante, mientras que por otro lado, el dolor era tan profundo que no podía dejarlo ir. En muchos momentos, la actriz sentía que su alma estaba rota, como si hubiera sido despojada de todo lo que alguna vez la había hecho sentirse viva y valiosa. La forma en que Alma lidió con esta tragedia fue aislándose aún más del mundo que la rodeaba. Aunque su trabajo la seguía demandando presencia y profesionalismo, Alma se encontraba emocionalmente distante. Durante meses, las sonrisas y las carcajadas que había compartido con amigos y colegas se convirtieron en recuerdos lejanos. La soledad se apoderó de su vida, y aunque las personas que la rodeaban intentaron ayudarla, Alma no podía escapar del dolor que la consumía. A veces se refugiaba en el silencio, buscando en la quietud de su hogar el único lugar donde el ruido de la vida y las expectativas externas no podían alcanzarla. En momentos de desesperación, Alma recordaba su infancia y se preguntaba si este dolor era el precio que debía pagar por haber alcanzado el éxito. La pérdida, aunque de naturaleza personal, se sentía como una carga colectiva, como si el peso del sufrimiento estuviera relacionado con todas las dificultades que había experimentado a lo largo de su vida. La pregunta recurrente en su mente era si alguna vez lograría superar esa oscuridad o si, por el contrario, su destino estaba marcado por una vida de sufrimiento perpetuo. A pesar de todo, la actriz nunca dejó de luchar. Su profundo sentido de resiliencia, cultivado durante su niñez, la ayudó a continuar adelante, aunque con cicatrices. Fue en esos momentos más oscuros cuando Alma Delfina comenzó a entender que, aunque no se puede controlar el dolor, sí se puede elegir cómo vivir con él. La muerte de un ser querido la enseñó que el dolor no es algo que se pueda evitar, sino algo que debe ser atravesado. Y a través de esa travesía, Alma encontraría una fuerza interior que no sabía que poseía. Este capítulo de su vida, marcado por la pérdida y el sufrimiento, es testimonio de la fragilidad humana. Alma Delfina, una mujer que había conocido la luz de la fama y el reconocimiento, se vio obligada a enfrentar la oscuridad del dolor personal. Sin embargo, en este proceso de duelo, la actriz también descubrió un camino hacia la sanación. Un camino que la llevaría a redescubrir su capacidad de resiliencia y amor propio.
aunque nunca completamente libre del sufrimiento que la acompañó. El amor ha sido siempre un tema complejo en la vida de Alma Delfina. Para alguien que pasó gran parte de su infancia enfrentando el abandono y la falta de amor en su entorno familiar, el amor se convirtió en una de las búsquedas más profundas y significativas en su vida. Sin embargo, como suele ocurrir con aquellos que no han tenido la oportunidad de recibir amor de manera plena, en sus primeros años, el amor se convirtió no solo en una fuente de consuelo, sino también en una herida profunda que, a lo largo de los años, dejaría su marca indeleble. Alma, al igual que muchos otros, buscó el amor como una forma de sanar las heridas del pasado. Durante su juventud y en los años posteriores, se entregó con intensidad a las relaciones amorosas, creyendo que encontrar a una pareja que la amara podría finalmente llenar ese vacío emocional que había llevado consigo desde su niñez. Al principio, el amor parecía ser la respuesta a todas sus preguntas. Las primeras historias de amor de Alma fueron como un refugio, un lugar en el que podía sentirse aceptada y comprendida. Un lugar donde, por fin, alguien la veía y la valoraba más allá de la actriz o la figura pública. Pero, como ocurre con muchas personas que buscan la validación externa para llenar un vacío interno, el amor se convirtió en una especie de paradoja para Alma. En sus relaciones más intensas, descubrió que, aunque el amor podía darle momentos de felicidad y consuelo, también podía ser una fuente de sufrimiento y confusión. El primer gran amor de Alma fue algo que la transformó profundamente, pero también la dejó vulnerable a la decepción y el dolor. Esta relación le mostró lo hermoso del amor, pero también lo destructivo que podía llegar a ser cuando las expectativas y las realidades se distorsionan. A lo largo de su vida, Alma Delfina experimentó varias relaciones sentimentales, algunas intensas y significativas, pero todas con un denominador común: una constante batalla interna entre lo que deseaba y lo que podía recibir. Su corazón, marcado por las cicatrices de la infancia y las pérdidas anteriores, a menudo no encontraba el equilibrio entre el amor propio y el amor hacia los demás. En muchos momentos, Alma se entregaba por completo, esperando recibir lo mismo a cambio. Sin embargo, lo que recibía no siempre era correspondido de la misma manera. Las decepciones, los desengaños y las rupturas amorosas fueron una constante en su vida. Y cada vez que una relación terminaba, Alma se sentía como si una parte de ella misma hubiera quedado atrás, irremediablemente perdida. Una de las contradicciones más dolorosas para Alma fue que mientras buscaba el amor como una vía para sanar su interior, se encontraba atrapada en una relación con ella misma. El amor, que inicialmente era un refugio seguro, se convirtió con el tiempo en una fuente de angustia y dudas. Cada vez que un amor se desvanecía o terminaba, Alma sentía que algo de ella se perdía. La herida profunda de la soledad no desaparecía con el amor ajeno. Al contrario, parecía volverse más aguda, más evidente. El amor se convirtió en una herida hermosa para Alma. Una herida que la hacía sentir viva y valiosa, pero que al mismo tiempo la desgarraba. En muchas de sus relaciones,
El amor era el catalizador de un ciclo emocional de esperanza y desesperación, donde la idealización del amor ideal contrastaba con la cruda realidad de los desencuentros. Alma aprendió a vivir con el dolor de estas experiencias amorosas, no porque lo aceptara con serenidad, sino porque no tenía más opción. El amor le daba vida, pero también la mataba lentamente por dentro. En los momentos más difíciles, Alma se encontraba en la encrucijada de sus sentimientos. Su corazón le decía una cosa, su mente le decía otra. La expectativa de encontrar un amor que la completara chocaba constantemente con la realidad de que, quizás, ese amor nunca llegaría de la forma que ella esperaba. Y así, en cada una de sus relaciones, el ciclo de amor y sufrimiento se repetía, dejándola más confundida y emocionalmente agotada. Pero, a pesar de todo, Alma no dejaba de buscar. De alguna manera, el amor seguía siendo la respuesta, aunque cada vez más empañada por la desilusión. Uno de los momentos más tristes de Alma fue cuando la relación que más amó terminó de forma dolorosa. Esta relación, que había representado un escape de sus propios demonios y una forma de reconstruir su vida emocional, se desplomó de manera abrupta. El dolor de esa ruptura fue indescriptible, y Alma se encontró de nuevo en la oscuridad, más sola que nunca. Esta vez el sufrimiento fue más profundo, pues le dejó la sensación de que, tal vez, ella nunca sería capaz de encontrar el amor que verdaderamente necesitaba. La sensación de fracaso en el amor se unió al fracaso que Alma sentía en su interior, la pérdida de confianza en sí misma y la sensación de que no estaba destinada a ser completamente feliz en una relación. Pero a pesar de los constantes fracasos amorosos, Alma nunca dejó de soñar con un amor verdadero, con una conexión profunda y sincera. Aunque el amor le causaba más dolor que placer, Alma continuaba buscando, porque en algún rincón de su ser todavía creía que el amor valía la pena. El amor se convirtió en un espejo de su vulnerabilidad, un reflejo de sus heridas emocionales más profundas, pero también era lo que la mantenía en pie. Porque a pesar de todo, el amor seguía siendo la fuerza que impulsaba a Alma a seguir adelante, a no rendirse. En sus últimos años, Alma comenzó a comprender que el amor que tanto había buscado fuera de sí misma debía, en última instancia, empezar desde adentro. Fue en este entendimiento que comenzó a sanar las heridas más profundas que el amor le había dejado. Alma aprendió que, aunque el amor de otros puede ser significativo y transformador, el amor más importante es el que uno se otorga a sí mismo. Y fue esta comprensión la que finalmente la liberó de la constante búsqueda de un amor perfecto, permitiéndole aceptar sus imperfecciones y encontrar la paz que tanto había buscado en el pasado. El amor, aunque lleno de dolor, también enseñó a Alma Delfina lecciones valiosas sobre la importancia de la autocompasión, el crecimiento personal y el valor de sanar las heridas emocionales del pasado. El camino hacia la fama y el reconocimiento para Alma Delfina no fue un destino fácil ni predecible. Como en muchas historias de éxito, la vida de Alma estuvo marcada por desafíos que superó con perseverancia y esfuerzo. Sin embargo, el brillo de la fama, tan ansiado por muchos,
no vino sin un precio elevado que pagar. Alcanzar el éxito en el cine y la televisión mexicana significó también enfrentar un lado oscuro que pocos logran ver. El precio emocional de ser constantemente observada, juzgada y, a menudo, traicionada por aquellos en quienes confiaba. Alma Delfina, con su talento excepcional y su dedicación al arte, rápidamente se destacó en su campo. Desde sus primeros papeles en la televisión hasta sus papeles destacados en películas y telenovelas, la actriz fue ganando el amor del público. Su figura, su capacidad para transmitir emociones y su naturalidad frente a las cámaras la convirtieron en una de las actrices más reconocidas de su generación. La gente la amaba y la adoraba, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Era la mujer que todos querían ver en pantalla, una estrella en ascenso con un futuro prometedor. Sin embargo, como le ocurre a muchas figuras públicas, el ascenso a la fama no estuvo exento de sacrificios. En cuanto Alma Delfina alcanzó la notoriedad, comenzó a experimentar las presiones y los conflictos derivados de la vida bajo los reflectores. A medida que su nombre se hacía más conocido, el peso de la responsabilidad y la exposición pública se hacía más grande. Para una mujer como ella, que había vivido gran parte de su vida buscando el amor y la aceptación, ser constantemente el centro de atención se convirtió en una carga difícil de llevar. La fama trajo consigo un nivel de vulnerabilidad que Alma no esperaba. De pronto, su vida privada ya no era solo suya. Los medios de comunicación, los rumores, las expectativas de la industria y las comparaciones constantes la hicieron sentir como si estuviera constantemente bajo juicio. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, era observada y criticada. El público que antes la adoraba se convirtió en una multitud que podía alabarla o rechazarla con la misma intensidad. El éxito, por muy brillante que fuera, se transformó en una espada de doble filo. Alma pronto descubrió que, por cada aplauso, había una crítica que se escondía detrás de él. La competitividad en la industria del entretenimiento es feroz, y la presión de mantener su estatus como una de las actrices más destacadas le causó un desgaste emocional profundo. Cada vez que alguien más alcanzaba una mayor popularidad o protagonizaba un nuevo éxito, Alma sentía la necesidad de seguir compitiendo, de mantenerse en la cima, lo que incrementaba su ansiedad y su inseguridad. La mujer que en sus inicios era reconocida por su talento natural y su capacidad para conectar con la audiencia, comenzó a ver cómo la industria la exigía cada vez más. No solo se trataba de actuar bien, sino de mantenerse constantemente relevante. A lo largo de los años, Alma se enfrentó a la traición de aquellos que confiaba. En un mundo tan competitivo, las alianzas y amistades a menudo se fragilizan y las relaciones interpersonales se vuelven complicadas. Fue testigo de cómo personas a las que había considerado cercanas la abandonaron o traicionaron por intereses personales o profesionales. La deslealtad de aquellos en quienes confiaba dejó una huella aún más profunda que las críticas externas. La sensación de ser usada y manipulada por quienes compartían su vida profesional dejó a Alma con una profunda desconfianza en la gente. Cada vez que una relación de confianza se rompía,
el peso del éxito se hacía más pesado. En este proceso, Alma comenzó a experimentar una creciente sensación de vacío. Aunque por fuera su carrera parecía estar en su punto más alto, por dentro se sentía atrapada en una rutina de cansancio emocional y físico. La fama, lejos de ser el sueño dorado que había imaginado, comenzó a verse como una cárcel. La ansiedad y el estrés de estar constantemente bajo la mirada pública fueron desgastándola. Y en muchos momentos, Alma se sintió incapaz de encontrar paz o consuelo en su propia vida. A pesar de todo, Alma no podía abandonar su carrera. La actuación era su pasión, su medio para expresarse, y por mucho que los costos emocionales fueran elevados, no podía imaginar su vida sin ello. Su amor por el arte la mantenía en pie, pero también la hacía sentirse más vulnerable. En su mundo, el brillo de las luces de los escenarios y los estudios de cine contrastaban fuertemente con la oscuridad que sentía en su interior. Alma Delfina también comenzó a darse cuenta de que la fama no solo tenía efectos emocionales sobre ella, sino que también afectaba sus relaciones personales. La exigencia de estar siempre disponible para los medios, de participar en eventos y de mantener su imagen perfecta, dejaba poco espacio para su vida privada. Sus relaciones amorosas, las amistades y, en muchos casos, la posibilidad de formar una familia fueron sacrificadas en aras de la carrera. Mientras el mundo admiraba su éxito en la pantalla, Alma se encontraba sola en su vida personal, en la búsqueda de algo que pudiera darle la estabilidad emocional que tanto anhelaba. El precio de la fama también incluyó una constante lucha interna entre la necesidad de proteger su bienestar personal y la presión de seguir siendo una figura pública intachable. Alma sabía que, al estar en el ojo público, cualquier error o debilidad sería amplificado y utilizado en su contra. Esta carga, junto con los desafíos de mantener su imagen pública perfecta, le trajo muchas noches sin dormir, llenas de inseguridades y miedos. Sentía que su humanidad, sus imperfecciones y sus dudas no podían salir a la luz sin que su carrera se viera afectada. Es en este contexto de éxito, dolor y sacrificio donde Alma Delfina comenzó a reflexionar sobre lo que realmente importaba en la vida. La fama, que parecía ser la respuesta a todas sus aspiraciones, se había convertido en un reflejo distorsionado de lo que ella realmente quería. La búsqueda de validación externa, el esfuerzo por mantenerse en la cima, la constante lucha contra las expectativas ajenas, la habían llevado a un lugar donde se sentía desconectada de sí misma. Alma Delfina, a pesar de sus logros, descubrió que la verdadera paz no residía en el reconocimiento público ni en el brillo de los reflectores. A medida que su carrera continuaba, comenzó a replantearse lo que realmente quería de la vida. La fama, aunque la había llevado a la cima, no podía llenar el vacío emocional que sentía. Aprendió, de una manera difícil, que el precio de su éxito había sido mucho más alto de lo que pensaba. Y así, con el tiempo, comenzó a buscar el equilibrio entre la mujer pública que todos conocían y la persona privada que necesitaba sanar. Al final, Alma Delfina entendió que el verdadero éxito no se mide en premios o reconocimiento,
sino en la capacidad de ser auténtico, de encontrar la paz dentro de uno mismo, lejos de los juicios y las presiones externas. La fama había sido su motor para llegar hasta allí. Pero el verdadero viaje hacia la sanación comenzó cuando Alma decidió finalmente mirar más allá del brillo superficial y buscar la luz que siempre había estado dentro de ella. El paso del tiempo es imparable, y con él, las figuras públicas, por muy grandes que sean, experimentan una evolución irreversible. La fama, ese brillo que las hacía brillar bajo los reflectores, inevitablemente comienza a desvanecerse. En el caso de Alma Delfina, una mujer que durante años fue el alma de la pantalla mexicana, el inevitable descenso de la fama trajo consigo una nueva realidad: la soledad del ocaso. A medida que los años pasaban y su protagonismo en el cine y la televisión disminuía, Alma comenzó a enfrentarse a una verdad dolorosa. La fama no es eterna, y las estrellas, por muy brillantes que sean, también se apagan. La transformación en la vida de Alma fue gradual pero profunda. La mujer que una vez estuvo en la cima, constantemente rodeada por el cariño del público y las luces de los sets, se vio confrontada con el olvido y la indiferencia. La juventud y la vitalidad que caracterizaban su presencia en pantalla fueron reemplazadas por una nostalgia difícil de ignorar. Alma comenzó a ver cómo, poco a poco, los papeles importantes fueron disminuyendo y los llamados para nuevos proyectos comenzaron a ser menos frecuentes. La industria, siempre cambiante, empezó a darle la espalda a la estrella que una vez brilló con fuerza, reemplazándola con nuevas caras, nuevos talentos que, al igual que ella en su momento, ganaban la atención del público. El vacío que esta transición generó en Alma fue profundo. No solo era el hecho de que ya no estaba siendo requerida por la industria, sino que también estaba experimentando el desinterés de la sociedad, un fenómeno que le resultaba aún más doloroso. El mismo público que la adoraba ahora parecía haberla olvidado. Los nombres de las grandes estrellas de la televisión y el cine cambiaban, y con ellos, las referencias a los íconos del pasado. Alma se encontró en una posición donde la historia que había construido con tanto esfuerzo parecía desvanecerse rápidamente. El olvido comenzó a acecharla, y la soledad se instaló en su vida. La soledad del ocaso no es solo una cuestión de ser olvidado por el público. Es también un proceso interno que afecta profundamente a la persona. Alma se encontraba en medio de un vacío emocional al que no sabía cómo enfrentar. Durante tantos años había sido la actriz admirada, el rostro conocido que representaba a una generación, y de repente esa identidad se disolvió en el aire. Las redes sociales y el auge de nuevas plataformas cambiaron el ritmo de la industria del entretenimiento, y con ello, la relevancia de los íconos clásicos fue cada vez menor. El ruido de la nueva generación de artistas y el constante ciclo de consumo mediático dejó poco espacio para las figuras que alguna vez dominaron las pantallas. Este cambio fue una pérdida difícil de digerir para Alma. Durante su juventud y madurez, había sido admirada, cortejada y celebrada. Los medios de comunicación y el público,
que antes buscaban cada uno de sus movimientos, ahora parecían haberla dejado atrás, ignorando por completo su legado. Esa desconexión la llevó a cuestionarse su valor como ser humano y a dudar de la razón por la cual había luchado tanto durante todos esos años. La sensación de que su tiempo ya había pasado y que ella misma ya no pertenecía al presente, la sumió en una melancolía profunda que solo aumentó su sensación de aislamiento. A medida que sus proyectos disminuían, Alma también experimentaba la creciente desconexión con su entorno social. Las viejas amistades comenzaron a desvanecerse, no por falta de cariño, sino por la distancia que generaba la inevitable transformación de su vida personal y profesional. La gente, aunque bien intencionada, ya no la veía como la mujer exitosa y brillante que había sido. El espejo de la fama que antes reflejaba su mejor imagen, ahora parecía devolverle una versión de sí misma que ya no reconocía. La soledad que acompañó a Alma en esos años no fue solo la ausencia de gente a su alrededor. Fue una soledad existencial, un vacío que la llevó a cuestionarse su propia identidad. ¿Quién era ella sin la fama? ¿Qué quedaba de Alma Delfina cuando ya no era la actriz admirada por el público? Esta reflexión constante la llevó a un proceso doloroso de reconstrucción interna. Alma se vio obligada a enfrentarse a la verdad más difícil. El personaje que había construido frente a las cámaras y ante el mundo no era suficiente para llenar su vacío personal. La fama había sido su protección, su refugio. Pero una vez que esa barrera se desplomó, la mujer real, con sus temores, dudas y anhelos, salió a la luz. En la soledad de sus días, Alma comenzó a explorar partes de sí misma que había relegado durante años. La necesidad de hacer frente a la realidad de su vida le dio la oportunidad de profundizar en su propio ser, más allá de la actriz y la figura pública que había sido. Aunque la soledad era inmensa, también representaba una oportunidad para el autodescubrimiento y la introspección. Alma comenzó a preguntarse qué le daba sentido a su vida, ahora que el reconocimiento externo se había desvanecido. Aprendió a valorar las pequeñas cosas que antes había pasado por alto. Los momentos de tranquilidad, el tiempo en compañía de las personas que realmente le importaban, y el reencuentro con las pasiones y actividades que había dejado de lado durante años por la exigencia de su carrera. Es en esta etapa de su vida cuando Alma pudo reconstruir su concepto del éxito. Se dio cuenta de que la validación externa no podía ser la fuente de su felicidad. La fama le había dado un propósito en un momento, pero el verdadero propósito de su vida radicaba en algo mucho más profundo: el reconocimiento de sí misma, la aceptación de sus imperfecciones y la construcción de una vida plena, independiente de los juicios ajenos. En medio de la soledad, Alma comenzó a encontrar su verdadera fuerza, aquella que no dependía de ser una figura pública. La soledad del ocaso no fue solo una condena, fue también un proceso de liberación. Alma aprendió a valorar la paz interior por encima del reconocimiento público y comenzó a mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva. Aunque la fama y la atención del público ya no eran su motor, Alma aún conservaba la capacidad de vivir plenamente.
Y a pesar de que la sensación de ser olvidada por el mundo seguía presente, Alma encontró consuelo en saber que la historia de su vida y su legado como actriz seguirían siendo parte de la memoria colectiva de su país, aunque ya no estuviera en el centro de atención. Al final, la soledad no fue un final para Alma, sino una oportunidad para encontrar una nueva forma de ser feliz, lejos de los reflectores. La vida de Alma Delfina, como la de tantas figuras públicas que dejaron una huella en la cultura popular, no solo está definida por los momentos de gloria en los que estuvo en el centro de atención. Aunque la fama y el reconocimiento son aspectos importantes en la carrera de un artista, el verdadero valor de una vida bien vivida se mide por el legado que deja atrás. Para Alma Delfina, su legado no solo se resume en sus papeles en la pantalla o en los aplausos que recibió a lo largo de los años. Su verdadera huella está en la forma en que tocó la vida de aquellos que la conocieron, la admiraron y, más importante aún, la comprendieron más allá del personaje que interpretaba. El legado de Alma no es solo de trabajo artístico, sino también de resistencia, vulnerabilidad y humanidad. Su carrera, que comenzó con los primeros papeles que la posicionaron como una actriz destacada, se fue desarrollando con una riqueza de interpretaciones que mostraron un profundo entendimiento de la complejidad humana. Alma fue mucho más que una estrella de televisión o cine. Fue una intérprete que logró reflejar las emociones más profundas y la humanidad que se encuentra en cada ser humano. Esto hizo que su trabajo fuera mucho más que entretenimiento. Sus personajes eran complejos, humanos, imperfectos, y eso generó una conexión real con el público. Sin embargo, el verdadero valor del legado de Alma Delfina no reside solo en la cantidad de papeles que interpretó o en los premios que ganó. Aunque su nombre está grabado en los créditos de numerosas telenovelas y películas, fue su capacidad para tocar el corazón de las personas lo que hizo que su carrera fuera trascendental. A través de su trabajo, Alma ofreció una representación genuina de las luchas internas que todos experimentamos, y en muchos casos, eso significó que su arte se convirtiera en un espejo de las vidas de quienes la seguían. Alma transmitió con su presencia una sensación de cercanía, de vulnerabilidad, algo que pocos actores logran hacer. Los personajes que interpretaba no solo eran figuras ficticias, eran reflejos de las realidades y emociones más universales, y por eso su trabajo perduró en el tiempo, mucho después de que las cámaras se apagaran. En sus últimos años, mientras la fama de Alma comenzaba a desvanecerse y su presencia en los medios se hacía menos frecuente, el impacto de su legado no desapareció. De hecho, se fue incrementando. Los recuerdos de sus mejores interpretaciones seguían vivos en la memoria de los seguidores que crecieron con sus personajes. Las generaciones más jóvenes, que tal vez no habían tenido la oportunidad de ver sus primeros trabajos, empezaron a descubrirla a través de las reemisiones de sus programas, o incluso a través de entrevistas y documentales que buscaban preservar la historia de su carrera. Aunque los reflectores ya no la iluminaban como antes, su legado estaba siendo cuidado, apreciado y valorado de una manera diferente, más profunda y duradera.
Además de su trabajo actoral, Alma también dejó una marca importante como una mujer que, a pesar de todas las dificultades que enfrentó, siguió adelante, no solo en su carrera, sino en la vida personal. Alma Delfina fue un símbolo de resiliencia. Aunque nunca abandonó su pasión por la actuación, supo reinventarse, enfrentar los obstáculos del paso del tiempo y, sobre todo, mantener su dignidad en un medio tan volátil como el espectáculo. Su capacidad para mantenerse fiel a sí misma, incluso cuando la industria la dejó de lado, fue un acto de valentía que resonó en muchas personas que la veían como un ejemplo de superación personal. Con su legado, Alma también tocó temas que son esenciales para la comprensión de la vida humana: el sufrimiento, el amor, la pérdida, la superación y la búsqueda de sentido. A través de su obra enseñó a otros que el dolor y la lucha son inevitables, pero también mostró que la resiliencia humana puede ser una fuerza poderosa. La gente comenzó a entender que detrás de la actriz había una mujer que vivió de manera plena, con sus sombras y luces, con sus triunfos y fracasos. Alma Delfina, al igual que muchos grandes artistas, dejó claro que la verdadera grandeza radica en la capacidad de enfrentar la vida con honestidad y valentía, sin esconder las heridas del alma. Otro aspecto clave de su legado fue su profundo compromiso con su arte y la gente. Alma no solo trabajó por el dinero o la fama, lo hizo porque verdaderamente amaba lo que hacía. Y esa pasión se reflejaba en cada interpretación, en cada personaje que adoptaba. Alma Delfina no solo ofrecía entretenimiento, ofrecía un pedazo de sí misma en cada trabajo. A pesar de las dificultades que tuvo que atravesar, y aunque a veces se sintiera sola, Alma nunca dejó de entregarse completamente a su arte. Y eso, a lo largo del tiempo, le ganó no solo admiradores, sino también el respeto y la admiración de sus compañeros y colegas en la industria. Cuando Alma Delfina dejó de estar en el centro de los medios, su legado comenzó a ser visto desde una perspectiva más reflexiva. La gente empezó a valorar su contribución más allá de las luces de los estudios o de los sets de grabación. Sus proyectos pasados, incluso los más antiguos, fueron reconocidos no solo por los logros artísticos, sino también por la huella que dejaron en la cultura y en la sociedad mexicana. Cada papel que interpretó se convirtió en un testimonio de la época en la que vivió y de las emociones humanas que exploró. El impacto de su trabajo se hizo más evidente cuando las generaciones más jóvenes comenzaron a redescubrirla. En los años posteriores a su retiro del foco principal de la fama, Alma Delfina encontró paz en saber que su trabajo continuaba vivo. Su legado no dependía de su presencia constante en los medios, sino de la manera en que había tocado las vidas de quienes la admiraban. A pesar de los altibajos en su carrera y las luchas internas que atravesó, Alma dejó un legado artístico que trascendió las modas y las tendencias. Su nombre quedó inscrito en la historia como un testimonio de lo que significa ser una actriz auténtica y comprometida. Una mujer que vivió intensamente, amó profundamente y, a pesar de todo, siguió siendo fiel a sí misma hasta el final. El legado de Alma Delfina es también una lección de vida. Nos recuerda que la fama es efímera,
Pero lo que realmente permanece es la huella emocional que dejamos en los demás. El verdadero éxito no radica en los premios o en los aplausos momentáneos, sino en la capacidad de tocar el alma de las personas y dejar un mensaje que trascienda el tiempo. Alma, al final, no solo fue una gran actriz, fue un faro de resiliencia, vulnerabilidad y humanidad. Y ese legado continuará siendo admirado y apreciado, mucho después de que las cámaras dejen de grabar. El último capítulo de la vida de Alma Delfina, aunque marcado por la reflexión y la introspección, fue también un proceso de liberación. Después de tantos años de fama, dolor, amor y desilusión, Alma comenzó a comprender que la verdadera paz no se encontraba en la validación externa, en el reconocimiento de su arte o en los aplausos del público. La verdadera serenidad, esa que todos buscamos, solo se alcanzaba al aprender a soltar las cargas que uno mismo se impone. Soltar el pasado, soltar las expectativas ajenas, soltar los recuerdos dolorosos y, lo más importante, soltar la necesidad de ser algo o alguien para los demás. Después de décadas de vivir bajo el escrutinio público, de haber sido una figura admirada y luego olvidada, Alma se dio cuenta de que su mayor desafío no era el mundo exterior, sino su relación con ella misma. La fama, el éxito, la pérdida, las traiciones, las rupturas amorosas y el paso del tiempo, todo había dejado una huella en su alma. El dolor había sido inevitable, pero también lo era la necesidad de encontrar una forma de paz, de reconciliación con su propio ser. Durante los últimos años de su vida, Alma comenzó a explorar nuevas formas de encontrar esta paz interior. No se trataba de escapar del dolor o de la tristeza, sino de aceptarlo, de integrar esas experiencias difíciles como parte de su humanidad. Alma entendió que, a pesar de todas las dificultades que había enfrentado, todo lo que había vivido tenía un propósito en su vida. Todo ese sufrimiento, esas pérdidas, esos momentos de soledad y desesperación, habían sido los que la habían llevado a descubrir lo que realmente importaba: la aceptación de sí misma. A menudo, las personas que han vivido bajo los reflectores durante mucho tiempo se encuentran con un vacío interno una vez que la fama se desvanece. Alma no fue la excepción, pero en lugar de sumirse en la tristeza de lo perdido, ella comenzó a ver ese vacío no como una falta, sino como un espacio para el crecimiento. Con el tiempo, aprendió a ver sus heridas no como algo que debía esconder, sino como algo que la conectaba con la humanidad de otras personas. Era en su vulnerabilidad, en sus imperfecciones, donde encontraba su verdadero ser. Esta aceptación no llegó de la noche a la mañana, sino que fue un proceso largo y a menudo doloroso. Una de las maneras en que Alma logró alcanzar la serenidad fue a través de la práctica de la meditación y la reflexión personal. El silencio, algo que tanto había temido en sus años de juventud, se convirtió en su refugio. En la quietud, Alma encontraba la conexión consigo misma que le había sido tan esquiva durante tantos años. En la meditación encontró una forma de calmar la mente,
de detener la constante agitación emocional que solía acompañarla y aprender a vivir en el presente, sin aferrarse al pasado ni preocuparse excesivamente por el futuro. Este proceso de autoconocimiento la ayudó a enfrentar la vida con una nueva perspectiva. También fue en la aceptación de la muerte, tanto la suya como la de los seres queridos que había perdido, donde Alma encontró una gran parte de la paz que tanto había buscado. A medida que el paso del tiempo se hacía más evidente, Alma comenzó a reflexionar más profundamente sobre la mortalidad, y en lugar de temerle, empezó a abrazar la idea de que la vida, con todas sus complejidades y dificultades, es efímera. Aprendió a ver la muerte no como un final, sino como una parte natural del ciclo de la vida. Esta aceptación de la impermanencia la liberó de muchas de las angustias que la habían perseguido durante su vida. A lo largo de su vida, Alma había buscado consuelo en el amor de los demás, pero en sus últimos años descubrió que el amor propio era el que verdaderamente podía sanarla. Aprendió a ser amable consigo misma, a perdonarse por sus errores y a comprender que aunque había fallado en muchas cosas, había hecho lo mejor que pudo con las herramientas que tenía en ese momento. La autocompasión fue clave para su sanación. Se permitió descansar del juicio constante que durante años había sentido, tanto de sí misma como de los demás. En este proceso, Alma entendió que no tenía que ser perfecta ni cumplir con las expectativas del mundo. Ya era suficiente tal y como era. La conexión con la naturaleza también jugó un papel importante en su búsqueda de paz. En sus últimos años, Alma encontró refugio en el simple acto de caminar por la naturaleza, en disfrutar de la quietud del campo, el sonido del viento y la tranquilidad del cielo abierto. Esta conexión con la tierra la ayudó a sentir que, aunque todo en la vida es temporal y cambia constantemente, hay algo más grande y constante en el universo. A través de estos momentos de contacto con la naturaleza, Alma experimentó una profunda sensación de unidad con el mundo y con el todo. El perdón fue otro aspecto fundamental en la búsqueda de su paz interior. A lo largo de su vida, Alma había experimentado muchas heridas emocionales, tanto de la industria como de sus relaciones personales. En su proceso de sanación, Alma llegó a la conclusión de que el perdón no solo era para los demás, sino también para ella misma. El perdón le permitió liberarse de la carga del resentimiento y la ira, emociones que solo alimentaban su sufrimiento. Perdón para Alma significaba soltar el dolor que ya no podía cambiar y abrir su corazón a la compasión. A medida que sus días iban pasando, Alma comenzó a experimentar lo que muchos llaman la serenidad del ocaso. Era un estado de aceptación, de gratitud por todo lo que había vivido, sin arrepentimientos ni quejas. Aunque sabía que la vida no había sido fácil y que había perdido mucho, Alma aprendió a ver las bendiciones que había recibido. Cada paso en su vida, incluso los más dolorosos, la habían llevado a este punto de paz, y esa paz era su recompensa final. Ella entendió que no tenía que aferrarse a nada ni a nadie para sentirse completa. Su vida, con sus altibajos, era un reflejo de su propia lucha y crecimiento. Y en ese proceso,
Alma descubrió que el verdadero éxito es vivir en armonía con uno mismo. En sus últimos días, Alma se encontró en un espacio de aceptación profunda, en el que la tristeza y la alegría cohabitaban en equilibrio. Sabía que su vida había tenido un propósito, que su arte había tocado las vidas de muchas personas y que había dado todo lo que tenía para dar. Ahora, la paz que había estado buscando durante tanto tiempo se encontraba dentro de ella, y su último viaje en la vida sería uno de completa serenidad. La imagen final que queda de Alma Delfina es la de una mujer que, después de haber vivido intensamente, aprendió a soltar lo que no podía cambiar y a aceptar con gracia lo que la vida le ofrecía. En este último capítulo de su vida, Alma nos deja una lección invaluable. La paz no se encuentra en los logros externos ni en la fama, sino en la capacidad de aceptarnos y amarnos tal como somos, sin importar las circunstancias. Así, con una serenidad que solo el tiempo y la aceptación pueden ofrecer, Alma Delfina encontró finalmente la paz interior que tanto había buscado.